Hola inversionistas. Tal vez, y solamente tal vez, dadas las circunstancias actuales de impuestos e inflación, hayan llegado a pensar que las subastas de los CETES van a parar y que los CETES van a desaparecer hasta que sean rentables otra vez. Sin embargo, esto no será así. Y es precisamente por ello, por si lo habían pensado o no, que esta ocasión traigo para ustedes las 5 razones por las cuales los CETES y sus respectivas subastas no van a desaparecer, ni siquiera aún teniendo tasas relativamente bajas. Y sin nada más que agregar, comencemos. Razón número 1. Los CETES de algunos otros países pagan menos. Ah, caray, ¿CETES de otros países? ¿Que no son solamente de México? Nombrados como CETES sí, solamente son de México. Pero estas obligaciones federales de corto plazo existen básicamente en todos los países, con nombres diferentes, fiscalidad diferentes y tal vez alguna que otra variación, pero cada país tiene sus propias obligaciones de corto plazo denominados en sus respectivas monedas. Y créanlo o no, hay países en los que la deuda gubernamental de corto plazo es prácticamente cero o incluso llegan a dar un rendimiento negativo. Todo esto es para un tema aparte porque es un tema muy completo y muy complejo, así que no entraré en muchos detalles por ahora. Solamente les daré algunos ejemplos que les van a aparecer en una captura de pantalla para que hagan la respectiva comparación, y a un lado les dejo la inflación de los países respectivos solamente como referencia. Tal vez este punto no les quede muy claro por ahora, pero un poco más adelante en el video lo retomamos brevemente otra vez desde otro contexto. Lo importante aquí es hacerles ver que si bien los CETES se ven poco atractivos y de hecho al día de hoy lo son, hay homólogos de estos en otros países que dan un rendimiento incluso menor, y cuyo rendimiento en proporción a la inflación es menor que la de los CETES, y aún así no desaparecen. Obviamente habría que ver las circunstancias que llevaron a esas tasas y el entorno en el que está cada uno de ellos, y sobre todo de qué país estamos hablando. Razón número 2. Los CETES son parte fundamental de la economía de los países. Esto se debe principalmente a que son necesarios para el correcto funcionamiento de la economía de cada uno de ellos, ya que son la fuente de financiamiento de corto plazo de los gobiernos. Como bien saben, existe el presupuesto federal, vía ley de ingresos y de egresos. Y dado que los ingresos, impuestos una gran parte de ellos, no se cobran por adelantado, la nación necesita financiar sus necesidades de corto plazo. ¿Adivinan con qué? Sí, con los CETES. Razón número 3. Las obligaciones federales son instrumentos libres de riesgo por excelencia. Dada la capacidad de los gobiernos para incrementar impuestos e imprimir dinero, que no es la solución a todos los problemas, claro está, los CETES y sus similares de otros países, así como los bonos, ambos obligaciones federales, son considerados como libres de riesgo. Obviamente sí hay riesgo, pero si lo comparamos con otros instrumentos su riesgo es menor. Digamos que de cierta forma es una falacia técnica. Lo que se intenta expresar con libre de riesgo es que el riesgo de pérdida es bajo sin importar el monto. Y esto último de sin importar el monto lo digo por aquellos que inmediatamente piensan en el seguro de las OFIPOS y en el IPAP aquí en México. Pero aún con todo lo anterior, no por ello deja de haber otras afectaciones como las causadas por la inflación. Y claro está, va de obligación a obligación. No podemos comparar las de Estados Unidos con las de México, por ejemplo, dado que la estabilidad económica es diferente. Razón número 4. No solo se compran CETES por medio de CETES directo. Aun cuando la mayoría de nosotros, si no es que todos, compramos CETES por medio de CETES directo, no es la única forma de adquirirlos. Hoy día es la más benéfica, al menos para nosotros, porque se compran de forma directa y sin comisiones. Pero anteriormente los bancos permitían el acceso a estos instrumentos, principalmente Inbursa, o al menos es el que más recuerdo. Y esto era porque se requería de grandes capitales para poder adquirirlos. Pero todo esto cambió con la llegada de CETES Directo, que por cierto ya está cumpliendo 10 años. Felicidades a CETES Directo. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Pues que aún así desapareciera CETES Directo por cualquier motivo que ustedes gusten, los CETES seguirían siendo subastados. Tal vez ya no tendríamos los mismos beneficios y facilidades, pero de que seguirían siendo subastados lo seguirían siendo. Y esto me lleva directamente a lo siguiente. Razón número 5. Los CETES no son solamente para personas físicas. Si dejara de existir CETES directo, que la verdad lo dudo bastante, y nosotros personas físicas ya no pudiéramos comprarlos tan fácilmente, al menos no de forma directa, ¿quién los compraría? Los CETES eran originalmente adquiridos y siguen siendo principalmente adquiridos por instituciones, inversionistas con capitales grandes y también por empresas. Si pensaban que los CETES son solamente para nosotros las personas de a pie, tendré que corregirlos en ese aspecto. Pero, ¿por qué esas personas con capitales altos, empresas o instituciones adquieren estos instrumentos? ¿Qué ven ellos que no los lleva a hacerles el feo bajo casi ninguna circunstancia?
Es más, incluso extranjeros vienen y compran títulos de deuda mexicana. Obviamente en momentos de tensión e incertidumbre sus posiciones disminuyen, pero no salen por completo, quedando capitales en bonos principalmente y también en CETES. La respuesta es muy variada y depende de quién hablemos. Los grandes inversionistas los usan con estrategias específicas y no nada más me refiero a los CETES, sino a los T-bills de Estados Unidos. Las instituciones, bancos principalmente, para conformar los fondos que ellos mismos administran y que ofrecen a personas físicas y morales. Las empresas, ¿por qué más? Esa parte de otros equivalentes de efectivo e inversiones en marketable securities no se van a llenar solos. Generalmente las empresas no hacen posturas de compra y acuden con intermediarios para obtenerlos directamente de la colocación primaria o del mercado secundario, o incluso los adquieren de forma indirecta de los fondos de deuda con alta calidad crediticia y alta liquidez, que son ofertados para personas morales, como por ejemplo Bondía, porque sí, Bondía tiene varias series y algunas son para personas físicas y otras son para personas morales. Y obviamente esto lo hacen con el fin de no tener dinero parado y que al mismo tiempo no les lleve a perder liquidez. Esto es lo que planean un proyecto o en lo que revisan qué hacer con el exceso de efectivo si es que aplica, como por ejemplo repartirlo en forma de dividendos o tal vez dejarlo para un fondo de recompra de acciones. Y por último tenemos a los extranjeros que pueden comprar deuda de otros países. Obviamente después de un muy minucioso análisis, sobre todo si es que en su país la deuda gubernamental no ofrece buenos rendimientos, que es lo que comentábamos al inicio en la razón número 1, o en ocasiones por el simple hecho de querer estar expuesto al peso mexicano como una moneda de un país emergente. Ahora, ¿por qué les digo eso del análisis minucioso? Porque ahí ya no solo intervienen los impuestos nacionales y la inflación, también interviene la repatriación de capitales, inflación del país de origen, la paridad cambiaria y posibles tensiones geopolíticas tanto en el país de inversión como en el país de origen de los fondos y sus zonas respectivas. Vaya, los CETES no son tan superficiales después de todo, ¿cierto? La única razón por la cual los CETES podrían desaparecer de forma temporal y en un muy remoto caso es por un posible default en el país, con todas las restricciones e implicaciones que esto conlleva. Pero de eso ya habíamos hablado anteriormente, así que mejor les dejo el link en la etiqueta por si gustan ir a ver ese video también. Pues bien, hasta aquí voy a dejar este tema. Obviamente no estoy diciendo por qué sí o por qué no invertir en CETES. Y para aquellos que luego piensan que sacan más vendiendo dulces, algo que no tiene nada de malo hacer, ya estoy trabajando en un video especial para ello. Y como cada semana los invito a suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.